¿Cómo están, amigas y amigos de Ultimátum? Qué gusto saludarles en este arranque de semana, en este espacio de Arsenal de Plumas. A nombre de nuestro director general y titular de Arsenal, Ahmed Samayo, agradecemos mucho el favor de su amable audiencia en este día lunes 25 de noviembre, un día de reflexión. Y a propósito de esa reflexión, la realidad de Chiapas, que es justamente la violencia vertida hacia las mujeres, un noviembre que pinta a ser extremadamente rojo en cuanto a violencia contra las mujeres se refiere, y en cuanto a la violencia en términos generales, habría que destacar que no solo en Chiapas, también en otros estados como Tabasco, en donde hemos tenido episodios lamentables. Lo que es un hecho es que a 8 años, por ejemplo, de la alerta de violencia de género, todavía quedan muchísimas cosas por hacer y las cifras cada vez son más preocupantes. Así que a propósito de ello, bien cabe recordar lo que ha sucedido en estos últimos días en nuestro estado, en Chiapas, y los casos muy sonados también aquí en Tuxtla Gutiérrez. Saludo este día a los maestros de maestros, Pepe Altúzar, gusto saludarlo. Muchas gracias, mi estimado Eric. Javier Guizar. Acá estamos, amigo. Bienvenido. Recuperado después de Muy una bien. sacudida de 15 días de enfermedades, pero ya estamos viendo. El cambio climático también nos afecta. Eso afecta. Bienvenido, amigo. Gracias, solo muchísimas no lo gracias. quiere reconocer el gobierno federal a través del presupuesto, pero el cambio Y climático. Trump también. Y Trump. Sí afecta, incrementó, fíjate, el número de enfermedades vías respiratorias. Sí, claro que sí. Sí. 25 de noviembre, reflexión. Muy preocupante el tema. Muchos datos aseguran, los que dicen tener otros datos aseguran que bajó el número de violencia en México, en especial en el género de las mujeres, aunque en los últimos días y horas en Tuxtla Gutiérrez, en especial la capital, Claro. se ha dado 2 sucesos muy lamentables. El último de esta señora empresaria dedicada a la belleza, que fue muy sonado en las redes sociales y que era muy conocida, muy visible ella por su perfil y también por su vida profesional. Lo que sí preocupa, y déjame decirte que yo creo que el próximo gobierno, tanto estatal y en el próximo presupuesto, no sé si ya lo consideraron, hay que ver mucho el tema de las enfermedades mentales. Sí. Es un tema serio, es un tema de política pública, que muy pocos gobiernos le entran a las enfermedades mentales que están presentes. Y súmale, mi querido amigo, el descontrol de la venta de drogas que se están dando en el país, y Chiapas no es la excepción. Si tú vinculas todo esto que estamos viviendo, vinculas alcohol, drogas, problemas de enfermedades mentales, todo lo que vemos en redes sociales, la gran violencia que se está dando, es obvio que se tiene que dar un incremento lamentable en estos casos, en especial los últimos, hay que decirlo, asesinatos de mujeres. Claro. que se han dado. Y en este día yo creo que hay que analizar el tema. También es un tema de educación, es un tema de valores, es un tema que todos tenemos que entrarle, ¿no? A propósito de salud mental, 2 datos quiero acotar. El primero, un lamentable suicidio que se registró ayer aquí en Tuxtla, un menor de edad. Y a propósito de ello también hay que socializar el tema de diciembre, la época decembrina. Sí. Siempre también, aunque por una parte es mucha fiesta, mucha algarabía, siempre es una época en el que se incrementan padecimientos como la depresión, la ansiedad, por ejemplo. Así es. Maestro Pepe. Gracias, Eric. Se está promoviendo a través del gobierno federal una serie de acciones, 10 en particular, que le encargaron a Citlali Hernández, quien es será la próxima secretaria de Atención a las Mujeres, porque todavía está en acuerdo, pues, que la creación de esa secretaría. Así es. Así es. Entonces, en ese sentido van ellos, va una serie de acciones muy concretas, específicas, a partir de hacer mucha conciencia y que no se le deje, en este caso, la responsabilidad única a la autoridad o al gobierno federal, estatal y municipal, porque los van a convocar a los 3 niveles de gobierno. Porque la participación de la sociedad es muy importante, ¿no? Porque hay muchos fenómenos que se dan en casa. Por ejemplo, el caso que mencionaba Eric ayer, de una jovencita de 16 años que se quitó la vida, pues apareció colgada en su propia habitación,
O sea, es una serie de dificultades muy serias. Lo comentábamos con Eric la ocasión anterior, que muchos casos los están investigando ya a partir de lo que decían de las enfermedades mentales. Sí. Que hay fenómenos que se vienen de herencia, porque son padres o madres que vivieron la violencia muy cercana, sobre todo en los estados del norte, en la historia esa que reiteradamente se publicita. Y luego, a partir de ello, los jovencitos que vieron ese grado de violencia lo traen así y desarrollan, y si no hay una orientación adecuada por parte de los padres de familia, por la razón que sea, pues la cosa se complica mucho más. Entonces, hay una estrategia de evitar la violencia contra la mujer, ese tipo de feminicidios, que decíamos también con Eric la semana pasada, que están registrados 4 en lo que va de este mes, sí, en Chiapas. Pero son varios frentes, sí, son mi querido 4, Pepe, que sí, hay que enfrentar. Mira, el tema de educación, el 20 de noviembre hubo un desfile a nivel nacional, el inicio de la Revolución Mexicana, por ejemplo en San Cristóbal, en un evento que es cívico, cultural y deportivo, jovencitas agarrándose a golpes por promover el box. No, yo creo que hay que replantear muchas cosas en el tema educativo, en la currícula educativa. Claro, hay que ver el tema de las enfermedades mentales, que es un tema de salud pública. Hay que ver el tema también, que es un tema de salud pública, el tema de la venta de drogas en excesivo, sí, y son sintéticas. Y ver los datos en Estados Unidos de la gente que está muriendo por fentanilo, el crack, la cocaína, gravísimo. Todo lo que está en el mercado. Entonces es muy preocupante. Es un tema también de seguridad, que es también políticas públicas. Entonces yo creo que hay que darle seriedad al tema, muy, muy serio el tema, porque los casos están ahí. Y si ves, no es solamente con gente de capital bajo, cultural ni económico, se están dando en todos niveles sociales. A propósito de seguridad y la integridad que esto requiere y demanda, justamente lo que hacía notar el gobernador electo hace algunos días, Eduardo Ramírez, decía que en los primeros minutos en que tomara posesión, protesta de ley ante el Congreso del Estado, a partir de entonces se notaría su mano y su mando, particularmente en el tema de seguridad. Y a propósito de ello, escribe nuestro director general, Amecha Mayo Arce, en Tarot Político: el jaguar no se equivocará en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así que lo que nos detalla aquí muy puntual nuestro director, pues es la situación que se vive de percepción de seguridad en municipios como Tuxtla, pero que también está La Concordia y Palenque y otros que ya conocemos. Así que recuerda aquí nuestro director que el pasado jueves, en el primer minuto de gobierno, dijo Eduardo Ramírez, se verán los resultados en materia de seguridad porque ha venido tomando nota. Anticipó que ha venido tomando nota y bueno, estamos... Pues técnicamente a nada, compañeros, estamos 2 semanas a un suspiro. Sí, bueno, menos de 14 días. Es el 8 de diciembre, 10 de la mañana, la toma de protesta del nuevo gobernador constitucional del estado de Chiapas. Creo que el recinto oficial será el Poliforo. Sí, es correcto. 10 de la mañana, ¿verdad? Y un dato que acota bien interesante en de tarot y adivinanza, en el tema de la transición gubernamental, cada vez se pone más tensa la situación entre los equipos. El equipo saliente, el equipo entrante, se romperá la liga, escribe nuestro director. Sí, se da. Tiene que dar, se estira hasta lo que más se pueda. Aquí hemos comentado en algunas ocasiones que no necesariamente son los titulares, sino... la plebe, la que no entiende que todo tiene un ciclo, todo tiene un ciclo. Y si no, que lean a los mayas siempre describieron la vida de ciclos, sabes, uno, sabes otro, así es esto, ¿no? Y los cíclico que hemos pasado, todo, sí, pues sí. Hasta la los que hemos pasado por la ruta de la parte oficial, el día que nos dicen hasta aquí, pues hay que salir con alegría. Eso se llama sentido institucional, sí, vámonos, asumirlo como tal. Inteligencia emocional. Sí. Bueno, y por otra parte, hablando de percepción, la Inmaculada Percepción, el jarabe de la 4T, Vianey Esquinca, aquí en Ultimátum, Claudia Sheinbaum tiene muy claro que las reformas más polémicas son como los jarabes de sabor indescriptible, se toman de un solo trago sin saborear ni reflexionar mucho al respecto. Y habla justamente pues de esta luna de miel que todavía se vive por el reciente ascenso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que pues se da
la desaparición de al menos 7 organismos, ¿no? La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el que le dio dolores de cabeza al presidente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, el que siempre tenía otros datos distintos a López Obrador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Es decir, este gobierno no necesita ser regulado por nada, ni por nadie, se autorregula. Será un año interesante a partir del mes de octubre al próximo año, sobre todo que el 20 de enero en Estados Unidos tienen un nuevo presidente. Sí. Vamos a ver de qué están hechos nuestros políticos en temas de relaciones exteriores, economía y todo lo que implica seguridad nacional, seguridad local, la frontera de Chiapas con Guatemala. Vienen temas muy cruciales que sin duda van a definir quiénes estén en los cargos, porque si no dan en el ancho yo creo que va a haber mucho relevo. Vienen tiempos no difíciles, pero sí de mucha capacidad política. A propósito de ese comentario, yo creo que eso le hace falta a nivel de Estado como federal también. No está de más hacer cambios en el momento que sean pertinentes. Creo que ese es un buen mensaje. Es válido. Es decir, o sea, se da en el fútbol, en el béisbol, en claro, algo no funciona. Sí, queremos mejorar algo y te movemos de exacto, como el mismísimo fútbol. En esta administración no pasó así, algunas personalidades, pues ya los juzgará la sociedad. Complicidad, maestro Cruzar. Pues sí, fíjate, a propósito, mira lo que escribió aquí nuestro director, el punto es que la violencia está a todo lo que da en el estado de Chiapas, se ha desatado de una forma impresionante y esto como consecuencia ya empiezan a generar mucha incertidumbre en la población, pero sobre todo se empiezan a ver expresiones de inconformidad de la sociedad civil, iniciativa privada y la iglesia, exactamente. ¿Por qué? Porque en el tema que abordo de la complicidad en identidad política, nos hacemos un montón de interrogantes. ¿Cómo resolver en estos tiempos en los que los niveles de criminalidad nos han puesto en alerta mundial? ¿Cómo evitar que los servidores públicos encargados de la seguridad no vivan con una pistola apuntándoles en la cabeza, con la obligación de dar libertad de actuación a los que se dedican a delinquir? ¿Cómo podrían actuar con libertad para ejercer su autoridad si viven amenazados con plata o plomo? Se sabe por lo que se escucha que el chantaje alcanza niveles de terror cuando los miembros de la seguridad de un municipio, estado del país reciben fotografías y datos personales de sus actividades y de la vida privada de su propia familia. Nada más terrorífico que vivir en esa incertidumbre que provoca. ¿Qué nivel de complicidad? O sea, ¿en qué manera eres tan cómplice? Claro. Por supuesto, algunos por su propia voluntad de iniciativa y otros ante la amenaza. Claro. Entonces, una serie de factores, la verdad, muy difíciles de comprender. Lo difundimos el tema de los atentados que se suceden pues bastante, ahora ya casi comunes en nuestra entidad, cuando eso afortunadamente no sucedía antes, pero bueno, últimamente se ha dado esos fenómenos. Y esto derivado de lo que pasó en el Estado de México. Mira, quienes detuvieron 14 órdenes de aprehensión libradas como parte del operativo Enjambre, encabezada por la Fiscalía del Estado de México y las fuerzas federales. Entre ellos estarían, ahora, por otro lado, entre ellas Rosario N., alcaldesa de un municipio, dice Santo Tomás de los Plátanos. Bueno, que es de un partido, está identificada el PRD, y Marlene N., presidente municipal de Tonatico, quien pertenece al PAN. Bueno, seguramente hay de otros partidos, sin duda. Había una que era de otro partido y se cambió a Morena recientemente. Dice, no daba tregua a los purgados. Prácticamente uno de cada 10 delitos que se cometían en los 125 municipios del Estado de México registraban 6 localidades donde el viernes se detuvo a 5 jefes policíacos. Esto es por eso comentaba lo anterior, porque la verdad es una situación. Dice, se informa que en enero a octubre de este año, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municipios registran el conjunto 276 homicidios de todo tipo, 212 carpetas abiertas por extorsión, 177 por narcomenudeo.
Es una cosa terrible, de verdad. El problema es que y no el solamente territorio, ahí, es un tema ahí voy. en Que el todos los territorio municipios. nacional, pues prácticamente, pues estamos casi en la misma situación. Y ya más adelante, mientras esto sucede en el país, este tipo de acontecimientos, el Poder Judicial sigue con su intención de bloquear, acomodar al lugar el proceso de selección a celebrarse el 1 de junio del 2025, pero finalmente fueron más de 18,000 lo que se apuntaron. Y ya están registrados y ya se cerró anoche y van a participar en ese proceso. El INE también andaba pidiendo la nota ahí exuberante, 32,000 millones de pesos, y solo le autorizaron 8. A ver, Se dice que destantearon. pues sí, a ver cómo le van a hacer. Finalmente en el ultimátum, pues aquí volvemos a nuestro estado y a nuestra querida ciudad capital. Riesgos de andar en las calles de la capital de Tuzla debido al incremento de inseguridad, sino que también tiene uno que cuidarse de las recientes designadas policías municipales. Se sabe que un joven esperaba un transporte público cuando fue levantado por una patrulla de la policía municipal y que fue golpeado, y también le quitaron de entre las bolsas del pantalón 500 pesos para después dejarlo en libertad, pero con el pago de 2,000 pesos de multa. O sea, fueron 2,500 la ganancia. Esperamos que un acto de justicia, que esperamos como un acto de justicia, la aclaración y explicación sobre lo sucedido. Se puede matar al soñador, pero no al sueño. Por el momento es cuanto. Es cuanto. Sí es preocupante la situación de Tuxtla Gutiérrez. De hecho, yo pasé anoche, a eso de las 10 de la noche, Primera Norte, entre Primera y Cuarta, Ajá, Poniente, sí, cómo no. a oscuras, Sí. en el centro de la capital de Tuxtla Gutiérrez, atrás del Vancomer, donde está una tienda de ropa muy famosa de 3 pisos, está Sí. Vancomer, el edificio Maciel, ahí, toda esa parte oscura. Sí. 11 Poniente, Segunda Norte, yo hace menos de un mes reporté Sí. directamente al Face del presidente municipal actual y le pedí el favor, porque enfrente está la escuela Rodolfo Figueroa, se fundió el foco. Y ahí Digo, permanece. no quiero verme visceral y decir solo, tiene muchos errores el presidente. Yo lo reporté respetuosamente y hasta ahorita no han cambiado el foco. Entonces ya hay calles que se están quedando oscuras y ya mis vecinos del río Sabinal empiezan a decir que ya se empieza a ver sucio el río Sabinal. Yo creo que, perdón, que se den una vuelta ya por el Yo mercado creo del que, norte, vas a ver. Sí, yo creo que Yo digo- decirle al presidente municipal de Tuxtla, el señor Ángel Torres, que si sus funcionarios no funcionan, porque No le obedecen. no le obedece, que los cambie. Que los corra. Que los corra, sí. Oye, pero es que también usted sale muy tarde. ¿Qué estaba haciendo Es que hasta ahora fui y a por sacar esas unas calles? Ya no es hora de Porque andar en la calle. No, fui a sacar unas copias porque Hacienda me está Y si requiriendo vas- y por si vas unos a temas ahí. póngase chaleco anti- no, pues es sí. el pueblo sabio. Qué cosas. Bueno, por otra parte, vamos a destacar el arte de la voluntad del maestro José Antonio Molina Farro. De verdad es que hace alusión a una lectura padrísima, un autor padrísimo. Henry Kissinger, y habla justamente, voy a leer textual algo que menciona aquí: el liderazgo intelectual y moral ha de sustentarse en alianzas y compromisos con la confluencia de diversas fuerzas, articular consensos, dirigirlos para que hombres y mujeres construyan en libertad su propia vida y a su vez crear cultura. Y lo refiere porque destaca aquí las atribuciones del mandatario electo, Eduardo Ramírez Aguilar, que habla justamente sobre la creación de su equipo y el motivo para que su entorno inmediato pues esté, como bien mencionábamos hace un rato, a la altura de su deber, de las obligaciones, de tal suerte que respondan a este arte de la voluntad del mandatario Eduardo Ramírez. La honradez del gobernante es la suprema pedagogía de la vida pública. Y entonces vemos que es Eduardo Ramírez un hombre que va más allá de los discursos, se está viendo como un hombre de acciones, y de esa misma tesitura debería de ser entonces el equipo que está conformando y la responsabilidad que deben asumir. Coincido. Desde hace mucho tiempo no se miraba a un gobernador electo con tanta voluntad de querer hacer muchas cosas, y yo creo que cuando hay voluntad hay que aplaudirlo. Claro. Estoy seguro que su equipo de trabajo que está cada jueves nombrando
tiene que estar en esa misma tesitura, en ese mismo ritmo pedagógico, y también tiene mucho tiempo. Yo recuerdo que desde don Javier López Moreno, el primer gobernador indígena que tuvo Chiapas, no habíamos escuchado de humanizar el poder, porque Jamachulel es eso, hay que humanizar el poder. De hecho hay un desplegado, hay un texto de reflexión que escribió don Javier López Moreno, humanicemos el poder, y hasta ahorita lo estamos volviendo a ver, en ese sentido, de que quienes lleguen tengan esa bondad, ese humanismo, esa pedagogía de servirles a todos. Claro. Y Eduardo Y de puertas abiertas. Y Eduardo Ramírez Aguilar trabajando desde el primer momento que le dieron su comprobante, su carta como gobernador electo, haciendo las gestiones que se necesita precisamente para poder lograr que lo que tenga que llegar a Chiapas sea a través de las gestiones del gobernador. Y tiene una altura de miras interesante, ¿no? Porque decía que él venía a hacer la historia, no a ser parte de la historia. Entonces, tiene una ambición de construir un proyecto de gobierno que trascienda, y de esa misma inspiración, de ese mismo voltaje debe de ser el de su equipo, ¿no? Sí, sin filias ni fobias, es lo que estamos viendo. Por amor Como el último que vimos fue Pablo Salazar, que llegando empezó a meter a la cárcel. Exacto. Leo Sabines le regresó el favor a don Pablo Salazar. Entonces, sin filias y fobias, yo creo que es la única forma de poder unirnos en una sociedad que está muy dividida. Para eso es el pasado, para eso es la Sí. historia, ¿no? Para saber qué hacer y qué no Claro. ha funcionado. Bueno, y lo que sí es un hecho es que en materia educativa está el bastión de este nuevo gobierno, de la nueva era. Alfabetizar no es un derecho humano, es justicia social. La nueva era en pasillo político. Javier Guízar Obando, aquí quiero, antes de cederle la palabra, recordar que hubo un tiempo en el que con constancia periodistas, reporteros, retratábamos casos de éxitos de personas adultas mayores. Sí, me acuerdo. Que lograban terminar la primaria, la secundaria, y que se volvían historias de inspiración, porque algunos decían, yo recuerdo un caso de una señora que terminó la preparatoria de 70 y tantos años y quería estudiar una licenciatura. Sí. Hacía un tiempo que no veíamos eso. Tiene 25 años que no se ve todo un proyecto serio, humanista, pedagógico, responsable, y con voluntad de hacer las cosas, y con recursos, porque dijo el gobernador electo que no va a escatimar en alfabetizar a los más de 500,000 chiapanecos que no saben leer y escribir, hombres y mujeres mayores de 15 años. Y yo recuerdo que cuando salió del órgano electoral, el gobernador electo mencionó a dos personas que admiraba. Mencionó a Ricardo Flores Magón, y una de las grandes frases de Ricardo Flores Magón, y creo que está reflejado en el proyecto de Eduardo Ramírez Aguilar, es que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y la única forma, mis queridos amigos, de hacer eso es que el pueblo tenga trabajo, lanita en su cartera, y que pueda salir a la calle tranquila y libremente. Y retoma a Vasconcelos, nuestro máximo pedagogo, fundador de la UNAM, y su gran mensaje es, el tema es educación. Entonces, me queda claro que va con todo en el tema educativo. Llega un gran personaje como es el doctor Roy Mandujano a la Secretaría de Educación Pública, y lo acompaña en la Subsecretaría de Educación Federalizada el maestro Alfredo Ramírez. Esos dos órganos, al igual que la Secretaría, no sé si hace, no, creo que es Dirección General de Educación para Adultos que tiene Chiapas, que está en la segunda general. norte entre 10 y 11, entre 11 y 12, entre 10 y 11, Dirección General. De Icheja. Icheja tiene, no sé si siga siendo Icheja, Sí. tendrán la gran responsabilidad histórica después de 25 años que fue en el gobierno de Cedillo, déjame decirte, y todavía lo concluyó, lo trabajó Ruiz Ferro y creo que Roberto Albores Guillén, perdón, sí, es cierto esa información. Tiene 25 años que no se daba con tanta seriedad el tema de la alfabetización. Y en ese sentido, yo te digo que alfabetar no es un derecho humano, es una justicia social. Claro. Y está sustentada. Hay casos lamentables de gente que no sabía leer y escribir y que le hicieron firmar, poner su huella digital o una X, y les quitaron sus terrenos, sus predios, sus casas, sus viviendas, su ganado, su ranchito, lo que tenía. Entonces, no es un derecho humano. En Chiapas, el tema de educación es justicia social. Y recordemos, el rezago educativo es muy alto en Chiapas y va relacionado con pobreza y pobreza extrema. Coneval dice que más del 70% de chiapanecos están en pobreza.
de 5.500.000 chiapanecos, de los cuales el 43-44% en pobreza extrema. Están localizados los municipios donde está ese tipo de datos que menciona Coneval, y yo creo que es una gran tarea de todos, medios de comunicación, académicos, sí, claro, investigadores, presidentes municipales, que tendrán que meterse de lleno al tema de localizar a la gente que no sabe leer y escribir, y funcionarios de todos los niveles de gobierno, y retomarle el compromiso que tiene histórico y la responsabilidad que tiene el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, que entra en funciones el 8 de diciembre, de cambiarle el rumbo y la ruta a Chiapas, porque tristemente somos el estado más rezagado en todos los niveles y en todos los sentidos, amigo. Hay que hacerlo. Yo creo que la gente que estamos en medios de comunicación y sobre todo en la academia, con la sociedad tenemos que hacerlo. Me deja una gran incertidumbre, porque ahora ocupamos de referencia el Coneval para retratar la realidad de un estado como Chiapas. Los académicos lo seguimos haciendo. Pero ¿y ahora que nos los desaparecen? Tendrán otros organismos, no. Hay académicos muy reconocidos a nivel nacional y en Chiapas, que tienen investigaciones, que es más, no necesitas ir a Coneval, y cuando revisas esas investigaciones de organismos no gubernamentales, todavía te espantas de los datos que da Coneval. Hay un diagnóstico de la educación en Chiapas que lo único que tienen que hacer es actualizarlo, pero bueno, está bien trabajado. Han estado... sí. Actualizarlo en el sentido, mi querido Pepe, que sí, somos más chiapanecos hoy, somos más de 5.500.000 chiapanecos. Claro. Entonces, es ese sentido. Y lo comentábamos igual a propósito de lo que publica Javier, que este es un trabajo conjunto, sí, integral, lo decíamos la semana pasada. No es absoluta o única tarea de la Secretaría de Educación o de su titular, el secretario de Educación, que tomará las funciones a partir del 8 de diciembre. No, esto es un esfuerzo integral en el que deben de participar todo el sector educativo e instituciones. Aquí señalas a la UNACH, señalas a otras instituciones, sí, de educación superior que deben de participar, sí, en ese gran esfuerzo de lograr lo que se propone, y que hay la voluntad política y el recurso, como bien lo decía el gobernador. Y me queda claro que el gobernador lo sabe, más él que nosotros, que la única forma de trascender es tener un gobernador de 7 por 24 horas. Así y ojalá todos sus funcionarios estén en esa dinámica. Sí, no, de 9 a 3 de la tarde no funciona. No, ni que voy a comer, y que no voy a sudar, y que no sudo, y pura guayabera, no sudo para nada, nada más checo el clima. No, tienes que tener un gobernador comprometido de 7 por 24. Él lo sabe y lo dice en su discurso, y vamos a ver qué funcionarios se van a aguantar, porque yo estoy seguro que va un gobernador con esa intensidad de gobernar más de 2.300 días, 6 años. Es muy cierto, tiene un ritmo de trabajo, sí, que para que le aguante sí va a requerir. Bueno, don Andrés Manuel yo creo, Obrador, no, bueno, don Andrés, yo creo que ahorita el Bellodecta, el Don Nurevión Forte y todas esas van a estar escaseadas para compra de funcionarios, para estar bien vitaminados, sí, y aguantarle un ritmo de un gobernador electo que quiere hacer historia. Que hubo una época en la que todos eran atletas, todos corrían y demás, no estaría de más. Sí. No estaría mal que y ya están entrenando algunos. Y estoy seguro que a partir del 8 de diciembre los resultados de seguridad, alumbrado, basura y todos los demás temas de Tuxtla, la capital, van a cambiar. Así está anticipado y así debería de garantizarse. Bueno, por último, a estribor, beneméritos, Juan Carlos Cali Mayor, la pluma crítica. Duro. Habla muy fuerte contra el tema del Instituto Nacional Electoral, un fiasco, dice, esto último que ha sucedido con el Poder Judicial. Habla también de la austeridad, simulacros y los notarios que dice se están criticando al actual gobernador, señalando que regaló notarías. Esto se dio después de que se divulgó una lista con los nombres de los nuevos notarios titulares y adjuntos. Novedad no es. Ya se volvió costumbre desde... Siempre era el pago de favores políticos, ¿no?, que le hacían al gobernador en turno. Y luego dice unos días después, habla, no cabe duda, dice que la reforma judicial se hizo con las patas. Terminaron imponiéndola a chaleco, coaccionando a senadores de oposición con un INE complaciente que desacató amparos con el soporte del TRIFE. A estribor beneméritos, dice Juan Carlos Calimayor. Sí. Esto está publicado hoy en nuestra edición impresa. Compañeros.
Gracias, batalla. El Eric. gusto de estar con ustedes. Gracias. Gustazo, Qué bienvenido, bueno, bienvenido. Siempre bien Acá andamos, recibido. acá andamos. Ya le quitamos las espinas para que volviera a venir. Gracias Muy a bien. nombre de nuestro director general y titular de este espacio, Arsenal de Plumas, Ahmed Samayoa. Nos vemos la siguiente emisión.